de que a su mamá la muestra en esa novela de manera muy cruda, eh, casi que sin filtro, cuando uno podría ser más pudoroso con lo íntimo, ¿no? Que es la familia. Pero creo que el derroche de escritura que ella hizo en esa catarsis que logró realizar junto a sus hermanas, porque dice que esa novela fue un artefacto que las hermanas también ayudaron a escribir, o más que todo a darle la estructura, es sin filtro y está muy bien, o sea, que ese personaje sea tanto como protagonista como antagonista, es maravilloso. Hola, bienvenidos a Somos Historias, el programa de Casa Macondo. Y hoy me encuentro para hablar de nuestras historias con Pacho Escobar y con Pacho Escobar porque va por doble esta semana y con Juan Pablo Barrientos, nuestro director, que también nos acompaña hoy para que hablemos de lo que pasó esta semana. Intentamos tener otro invitado, pero no logró llegar y vamos a ver si nos da el tiempo para mencionar un poco su historia. Entonces, como ya les dije, voy con Pacho por dos y quiero empezar con una entrevista. Pacho, ¿cómo estás? Juan Pablo, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Cata, por la invitación, y a Juan. Hola, hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo van? Muy bien, muy bien. Hoy quiero que tengamos este especial. Se va acercando el fin de año y también este es el fin de un viaje. Pero antes de ese viaje, Pacho, que nos tiene acostumbrados a sus entrevistas que son producto de sus lecturas, no de todas, de algunas de sus lecturas, como ya hemos conversado en otras oportunidades, se encontró con Melba Escobar de Nogales. Y quiero mencionar Ujú. ese de Nogales porque por ahí va esa conversación que tuvieron sobre el libro Las huérfanas, que que es este punto, yo diría, Pacho, en que muchas veces los escritores cuando se preguntan por sus vidas, cuando van a esculcar ese de dónde vienen, ese por qué han pasado las cosas, por qué el destino los lleva hasta donde los llevó, esa introspección que es para adentro y para afuera, los lleva a la publicación. Y eso pasa con las huérfanas. Contanos por dónde trasegó ese camino de Melba ahí en la entrevista que tuvieron en ese encuentro de ustedes para ir hasta la madre y a varias preguntas que le rondaban a ella respecto a ella. Sí, ella pues estaba de gira por Colombia porque ahora está viviendo en Madrid. Antes estaba viviendo en Barcelona y ahora se trasladó a vivir a Madrid. Y cuenta en la entrevista que ya está publicada que le venía rondando mucho por muchos años el tema de su mamá, de Miriam de Nogales, porque para toda la familia o digamos para sus hermanas, ellas son 5, su mamá era un personaje de novela. Y un personaje que a mí me daba como pena y miedo un poco confrontarla de pronto, de que a su mamá la muestra en esa novela de manera muy cruda, eh, casi que sin filtro, cuando uno podría ser más pudoroso con lo íntimo, ¿no? Que es la familia. Pero creo que el derroche de escritura que ella hizo en esa catarsis que logró realizar junto a sus hermanas, porque dice que esa novela fue un artefacto que las hermanas también ayudaron a escribir, o más que todo a darle la estructura, es sin filtro y está muy bien, o sea, que ese personaje sea tanto como protagonista como antagonista, es maravilloso.
Y nada, por ahí rodó, pasó algo muy chistoso que no se ve en la entrevista y es que ella acababa de llegar de, yo tengo alarmas para todo, pues esta es para mi agua, Ah, qué bien. cada media hora tomo agua caliente, bueno, como los japoneses. Y entonces fue muy chistoso porque llegó muy cansada y el equipo de producción de Ricardo llegó tardísimo. Y la entrevista era a las 5 de la tarde, o sea, si las 5 eran las 12 de allá, y la entrevista terminó haciéndose como a las 7 de la noche, o sea, las 2 de la mañana de allá, y entonces, y tengo un vecino con un perro, que el problema no es el perro, el problema es el vecino, el problema no es el animal, sino que el problema es el humano. Entonces este Ok. tipo se agarra a gritar, y sale ahí, hay una parte en la entrevista donde sale el grito del tipo y bueno, pasó de todo en la entrevista, pero creo que nos sentimos bien y que contamos algo de esa escritura del libro y de esa, digamos, introspección, sí, y esa catarsis que hizo y una investigación casi que yo escribía por ahí que era casi que forense, ¿no? Una cosa que para uno rescatar eso desde los abuelos y desde la Segunda Guerra Mundial y después la dictadura en España, porque la mamá es entre española, francesa, una cosa ahí rara, y se encuentra con el tipo que es chistoso, porque el tipo terminó siendo ministro y alcalde de Cali. Y se encontraron en Francia, en París, se metieron una enamorada a la berraca y ella se vino en barco para Colombia y se encontró con otra cosa durísima para ella. Como pueblerinos, pues como una cosa así, cuando ella venía como de la realeza. Y por Ajá. ahí va, por ahí cursa la novela y hay muchas reflexiones sobre las mamás y sobre los papás, ¿no? Pero aquí es sobre la relación con la mamá. Es una relación demasiado difícil. Era una mujer dura, fuerte, eh, tal vez como hay veces, yo sentía que la mostraba sin sentimientos un poco frente a sus hijas, ¿no? Como si no fuera ni siquiera la mamá. Y Pero ella la, incluso, ajá, ella dime, habla, ahí para cortar, ella habla una cosa de la orfandad que es brutal, que dice que es peor ser huérfano de los padres vivos, que es más duro, que ser de los padres muertos. Porque cuando eres huérfano de los padres muertos, tú los idealizas y tú piensas cómo podrían haber sido. Acá no, acá te enfrentas con unos padres que parecen ausentes y que esa ausencia y ese abandono es una crueldad tremenda. ¿tú sientes que esa narración de Melba frente a su madre va más por qué línea? ¿Por la de un hijo, una hija hacia una madre o por el asunto de mujer-mujer? O sea, o se alcanzan a ver esas dos dimensiones de las relaciones, porque también nosotros hablábamos con Santiago Wills sobre las cartas que él cruzó hace poco y era también una hija escribiendo sobre su padre, pero entonces era mujer frente al padre, el padre escritor. Tú ya has tenido por tu casa, por la sala de Casa Macondo, han pasado varios autores y varias autoras que han esculcado su vida y a sus padres. Creo que con Novara también te Ujú. conversaste y sobre el asunto de ir a mirar ese de dónde venimos, pero acá es el asunto de ella frente a la madre, o sea, una mujer de una generación frente a otra, más el asunto de los dos continentes, y pues lo que vos decís, o sea, ella venía de Europa, que uno tiene esa percepción de frialdad y de esa concepción civilizatoria, y pues Melba es caleña, que es otro sabor, ¿cierto? Sí, pero mira que ahí me hace reflexionar una cosa que yo no había pensado, y es que sí es un libro de mujer a mujer, más que de hija a madre, porque yo creo que ahí es donde está la crudeza de la hija,
que va así sin miramientos. Pues yo como lector siento que es una mamá cruel. No, no, no es cruel de pegarles o a ver, digamos palabras, de putearlas. No, 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 es un abandono de silencio, como si no estuviera. Y eso es duro, difícil, pero creo que sí es de mujer a mujer, sí hay un diálogo de mujer a mujer, y creo que después, al final, sí hay una suerte de perdón porque la mamá tiene un cambio brutal, ¿no? Un cambio donde ella dice, bueno, a partir ya como de la edad un poco, ya les cocinaba y como que su amor era cocinarles y era una chef tremenda. Entonces, Melba, por ejemplo, dice que tiene un diario de chef de ella, que es una cosa brutal. Y esa era su manera de expresarle a ellos amor, y en ese final terminan como perdonándose un poco, pero lo que tú dices, no lo había pensado y creo que ese es el concepto. Aquí hay una novela de mujer a mujer. Es que mira que eso sorprende porque las mujeres frente a las madres somos más, no digamos que crueles, sino que somos unos jueces más severos, porque pues transitamos el mismo cuerpo, la misma corporeidad, la misma animosidad, pero me sorprende eso de ese detalle de que al final les cocinaba, porque uno espera de las madres cosas que no corresponden con la generación de ella, y a nosotras, entre la medida que vamos naciendo más mujeres, pues la tenemos más fácil frente a, digamos, las abuelas que eran de una época en la que no podían votar, luego cuando no podían manejar sus propios recursos, cuando no podían heredar, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Que era la potestad la tenía el papá o el marido. Y estábamos sometidas a ciertas labores para las que habíamos sido destinadas las mujeres, porque no teníamos esa libertad. La cocina ha sido ese factor entre a lo que estábamos, digamos, condenadas, pero también ha sido esa característica del amor de la mamá. Como siempre, yo creo que tú me lo has mencionado a veces, Pacho, como el sabor de una comida que te hacía tu mamá, una sopa, y era como ese sabor como lo que le pasó al chef en Ratatouille, que fue ese plato sencillo que le recordó eso. Entonces, mira que esa conexión que uno dice, una mujer de esta época, al final lo que la conecta con la madre fue lo que posiblemente se leyó como una condena, pero en este momento se vuelve un sentimiento liberador de la relación de ellas dos. Como Sí, todos sí, los matices a los que se puede llegar, como que las relaciones no están dadas ni tienen manuales, y ese conflicto, o incluso lo que se puede mencionar como una mamá cruel, pues finalmente hace parte de todas esas posibilidades que tienen las familias de ser. O sea, es que esto no, la familia ideal, yo creo que todo el mundo sueña con la familia ideal, pero nadie la tiene. Como la frase con la que inicia Ana Karenina, todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son a su modo. Algo así, estoy parafraseando a Tolstoy. Pero me gusta mucho y me gusta encontrar esa coincidencia en tus entrevistas, que estás como a través de los hijos explorando, estás esculcando cajas, esculcando sí, pasado. atravesando todas estas. Eso también lo decía ella, porque la novela empieza, la mamá se intentó suicidar y otra persona que es protagonista de la novela tiene el protagonista no, que es parte de la novela, tiene el mismo nombre de la mamá y es una prima de ella. Y esta prima termina suicidándose. Y entonces ella habla sobre las constelaciones familiares y sobre lo que heredamos. Y ella piensa que esas dos vidas tuvieron mucha relación. Es una cosa, y está muy bien escrita y atraviesa el Cali de Caicedo un poco, ese Cali de los 70s, que es cuando ellos están allá, y Bogotá, ¿no? Y Bogotá, la ciudad fría, la ciudad hostil, y Cali, la ciudad tibia o caliente, digamos, y salsera, y con mucho más sonido y color. Se ven esas dos diferencias en la novela que creo que las logró construir muy bien Melba.
creo que hay un esfuerzo tremendo ahí, y ella me decía que en un capítulo, no sé cuál, ahorita que yo le pregunté sobre ese capítulo, cuando ella, porque ella termina en algunas partes, eh, hacen mixes de voces, o sea, está en tercera persona y de pronto te aparece en primera persona hablándole a la mamá. Y yo le pregunté que cómo había logrado sortear eso, si estaba pensado. Ella me dice que en ese capítulo, cuando le habla a la mamá, lloró mucho. Es una cosa chévere, está bien, y como tú dices, la relación de mujer a mujer, porque imagínate que la mamá le regala a ella, la mamá era muy como Carmina Villegas, o sea, era muy pendiente de la mesa y de cómo estabas en la mesa y qué platos y qué utensilios utilizabas. Y ella termina de regalarle la vajilla a ella, o un set de cuchillos, o un set de cuchillos, tenedores, y va a comer en una comida especial y está en la casa de Melba y le dice que traiga lo que ella, y esta vieja, pues la escritora no encuentra el regalo de la mamá, y eso dice mucho de ella, Ese ¿no? también Es es una... otro elemento de esa relación de las mujeres con sus hijas o con sus nietas, y es la herencia de las vajillas o de la cubiertería de plata. Hay O las joyas. las copas de cristal, las joyas, entonces que eso también son como esos elementos que van encadenando una línea de mujeres. Mencionaste, voy a hacer como un pop-up acá, porque mencionaste a un personaje que a Juan Pablo le encanta, Carmiña Villegas. Sobre todo con la última clase que nos dio de cómo comer buñuelo. Es fascinante. Es maravilloso. Ella es Carmiña Villegas maravillosa, genial. y a mí me encanta como también rompe esos esquemas, pero sin dejarnos salir de la línea de cómo debemos atender la mesa. Yo creo que Juan Pablo ha aprendido mucho ahí. No, yo no creo, o sea, donde Carmiña Villegas se siente a comer conmigo me mete unas 7 puñaladas, bajita la mano. 7 puñaladas es lo mínimo que me metes. Y yo creo que ya hay una, o sea, que vio que los colombianos somos tan ordinarios comiendo, que ella vio una oportunidad ahí, porque es que, claro, es como, o sea, lo del buñuelo era, o sea, yo no me voy a comer un buñuelo así. O ¿se acuerdan cómo El preparar banano, un el tamal. banano? Claro, un Pero tamal, a ese mí en poco. el colegio me enseñaron a comerme el banano así, o sea, eso Ay, no no. es un mundo de fantasía de Carmiña, o sea, eso sí se enseña. Pero, pero bueno, no, perdón, Pacho, que es que yo sé que la mencionaste y Juan Pablo ahí se le movió como una pequeña risa cuando escucha, porque él es fan número uno y le pone que la ama todo el tiempo. Entonces, esta es la entrevista a Melba Escobar que le hace Pacho Escobar sobre el libro Las huérfanas y sobre adentrarse en ese universo de madre, hija y mujeres. Entonces yo como aprovechando pues que entrevistaste a Melba, voy a ponerme por acá una tarea de leerla, pero no Las huérfanas, sino este libro que se llama Johnny y el mar, que es de Melba y es ilustrado por Elizabeth Builes, que además Elizabeth también la tenemos en entrevista en Casa Macondo de un especial que hicimos el año pasado con escritoras y de soltando los perros. Y de, yo no tengo alarmas sino perros. Pero Y tú de no los gritas. ¿cómo? Pero tú no los gritas como mi vecino. No, y además eso no tengo problema con es que los perros ladran y los bebés lloran, o sea, eso es lo más normal de este mundo. Y de Elizabeth Builes, aprovechando pues que ilustró el libro de Melba para unirlos, también vuelvo a recomendarles Dos Hermanas, este libro que fue el que nos motivó la entrevista que hicimos con ella. Y para continuar entonces en este tema, Juan Perdón, Pablo, dime. no, una cosita antes, que Pacho antes de iniciar dijo que tomaba agua caliente como los japoneses. ¿Por qué? ¿Para qué sirve el agua para, caliente? ¿Por qué lo hacen los para japoneses? adelgazar. Ah, Pero en general Y los orientales, mira que ellos comen y van pasando la comida con té caliente o con agua caliente. Ellos no toman bebidas frías con la comida. Bueno, los chinos sí toman Coca-Cola, pero, pero sí se usa es la bebida caliente. he bajado 6 kilos.
Y entonces, por ejemplo, la primera bebida de la mañana es un vaso de agua tibia. No es ni café ni nada porque el cuerpo viene después de estar 6, 7 horas, eh, digamos, como asimilando todo lo del día anterior. Lo primero que deberías hacer, pues dicen los orientales, es tomarse un vaso de agua tibia, solo el agua. Y no en microondas, sino tibiarla, que sea como algo consciente, ¿no? Que no sea algo de afán. Y es maravilloso porque el día te cambia y uno espera ya por ahí 20 minutos o algo para desayunar. Entonces, sí, entonces, para tener esa disciplina y ese rigor, porque a mí no me gusta el agua. No sé, hay gente que tampoco le... No, ahora vi que sacaron unos cosas, unos termos donde tú le pones como un anillo y el anillo le da sabor al agua sin contaminar el agua. Una cosa rarísima para los que no nos gusta el agua. A mí no me gusta el agua, pero sí me pongo alarmas para la disciplina porque sí lo he notado. Y necesitaba bajar de peso no por, o tal vez sí por vanidad, pero por el tema de la columna de la asiática, pues que me toca estar parado y todo, pero es por la carga que tiene. Y sí me he notado más liviano y menos dolor en la columna. Qué gran paréntesis. O sea, lo bueno es que lo bueno es que eso es estar en la casa. Estos son Claro. historias Y también. y por ejemplo, yo trabajo así, parado. Aquí estoy, aquí trabajo parado siempre. Y ya después, al final, por las mañanas hasta por ahí las 11 trabajo parado. Y por las tardes hasta las 5 cuando me suena la última alarma, porque no tomo más, otra cosa, no tomo más agua después de las 5 porque si no la chichiligencia cuando uno está durmiendo es horrible. Entonces, pero es un poco de lleno de cosas. Me encanta este, este momento de Somos Historias. Bueno, pues ahí está el consejo, me parece muy bueno. Sí, hay que tomar agua, a mí tampoco me gusta, pero sí, hay que consumir más agua y hacer ejercicio, Juan Pablo. No, Entonces, el agua es deliciosísima, fría. Sobre todo yo le echo, le pico pepino, le echo pepino y es la vaina más deliciosa que puede haber, sobre todo muy, muy, muy fría. pero es que así queda con sabor. O sin pepino, fría, congeladita, es muy, muy rica. Bueno, muy bien. Bueno, Francisco. Tan saludable yo, pues, ¿no? ¿Qué No, pero haremos? yo estoy sorprendida. O sea, También, yo pues, pensaba que era también. yo la saludable de esta casa, pues no. Bueno, Pacho, como, bueno, esta sí le tocó hacerse un recorrido y es el fin, digamos que el fin por ahora, del viaje polifónico por Colombia que hicimos con unas crónicas por digamos que la excusa es el programa Sonidos para la Construcción de Paz, pero el centro, el corazón de esto eran las personas que protagonizaban historias alrededor de la música. Y estuvimos en Montes de María, estuvimos en Ancuya, en Montes de María estuvimos con José Alejandro Castaño, en Ancuya estuvo Christopher Tiber, en la cárcel de Villahermosa en Cali estuvo Diana María Pachón y en Cartagena estuvo Santiago Wills en las residencias artísticas. Y ahora, la última estación de este viaje polifónico fue con Pacho Escobar en Miranda, Cauca. Que además, pues él tiene allí su línea de cercana al corazón, porque Pacho es del Cauca. Y allí, Pacho nos contó la historia de Carlos Calvache. Cuéntanos, vos, Pacho, que viste cómo hicimos este recorrido, cómo nos fuimos moviendo, llegamos a tu Cauca, que además fue un viaje que te costó porque lo ibas a hacer, no sé, o sea, tuviste los tropiezos para poder llegar hasta la historia y al final llegaste, ¿qué encontraste ahí y por qué decidiste que esta crónica fuera el perfil de Carlos Calvache? Ya, yo quisiera, como para antojar a los que nos ven, leer el comienzo, que dice así, un violín.
La última vez que el maestro Carlos Calvache lloró en público fue hace 6 meses. Era un llanto silencioso, aunque sus ojos gritaban. Él, un moreno de 56 años, 1,70 m de altura, espalda de gimnasta, brazos de cotero y nervios de soldado, no pudo contenerse. Calvache, un caucano acostumbrado a la guerra y a la tragedia, se partió dirigiendo la orquesta de cuerdas de la Fundación Un Canto por la Vida mientras despedían a Billy, un niño virtuoso con el violín, pero quien ya no volvería a serlo, porque el destino es, muchas veces, cruel. Una semana antes la noticia llegó como un chirrido de cuerdas que se rompen. Billy se posó frente al maestro y en principio el desconsuelo ahogó sus palabras. ¿Cómo pudo ese niño de 11 años? Le contó entre sollozos que los pastores de la iglesia cristiana en la que trabajaban sus padres habían tomado la decisión de trasladarlos a la Hormiga Putumayo. La partida en sí ya era un problema, pero lo grave para Billy, su fatalidad, era que en ese pueblo escondido en la selva amazónica tal vez no habría una fundación como la de Calvache, menos un profesor de música y quizás tampoco un violín. Eso para un niño con ese talento es la muerte, hermano, dice Calvache, mientras recuerda la escena. Entonces la tristeza le vuelve a inundar la garganta y a empantanar los lagrimales. Era tal el talento de Billy que todos los niños y profesores de la fundación decidieron despedirlo como se merecía, con un concierto. Lo hicieron en la sede del barrio El Prado, en pleno centro del municipio de Miranda, Cauca. 2 horas duró aquel ensamble de violines, violas, violonchelos y contrabajos, y las 2 horas lloró Billy, tocando quizá por última vez aquel instrumento inventado por los italianos en el siglo XVI y perfeccionado por Antonio Stradivari en el siglo XVII. También lloraron sus padres, sus amigos y los profesores. Cuenta el maestro que el papá de Billy lo llamó para contarle que en efecto a donde llegaron a vivir no había nada parecido a una escuela de música. Ese peladito pudo ser una eminencia en la música y no, se le acabó la música, hermano. Dice, mientras aprieta la quijada para que la tristeza no se la vuelva a romper. Lo sabe Calvache, quien durante los últimos 26 años le ha arrancado a cientos de niños de las garras a la guerra, aunque algunos no han corrido con la misma suerte y ese destino cruel se los ha arrebatado de sus manos salvadoras. Así empieza el perfil de Calvache, que es pues me encontré con un personaje maravilloso. Había un poco de miedo porque esa zona del Cauca está en tensión, en una tensión grandísima por los grupos al margen de la ley. No pude viajar varias veces por el cierre de la carretera que había, intentando viajar por Popayán, no se podía, y después ya por Cali, que es ya muy cerca, que ya pudimos viajar a Cali, pude llegar allá. Eso queda entre Florida, Pradera y Miranda, que terminó por ser un puente, digamos, por ser, ¿cómo se diría? Por ahí tiene que pasar sí o sí la droga que va para el Pacífico. Y también es un punto de mucha guerra, que fue un punto de mucha guerra, yo creo que aún entre empresarios y latifundistas, porque esa tierra es muy fértil, es tierra de, eso es pura caña de azúcar, puros ingenios. Y llegar allá y encontrarse a este personaje y llorar con él y ver su casa de 3 pisos hecha una fundación y hecha un conservatorio musical, es una cosa espectacular. Y la historia del tipo, porque el tipo pues, después cuento la historia de un trombón, el tipo es trombonista y fue el único en el pueblo en ese momento que estudió música en el conservatorio. No, una historia de sonido, esto sí creo que sí, pues creo que ayuda a cerrar este círculo de que sí son sonidos para la paz y la historia de Billy ahí. Yo hace la semana pasada que estaba escribiendo este perfil, estaba dictando un taller y pues una invitación de taller a una especialización de periodismo que me hizo un amigo que es profesor allá. Y a ellos les ponía, es que ahorita no, me ronqué, como dice un amigo, me dormí porque tengo la grabación de la escena del tipo llorando. O sea, se parte, además que es un negro así, y cuando se parte cortando la historia de Billy, es una cosa muy, y tú entrevistándolo te lloras,
porque es un niño al que, o sea, estos niños ir allá es quitárselos a la guerra, ¿no? Y hay unas contradicciones en esta historia brutales porque hay unos papás que van y le dicen que no, que necesitan a sus hijos en la casa, que necesitan a la hija cocinando y no aprendiendo a tocar un cello o un violonchelo. Es una cosa brava, eso es una historia muy bella alrededor de un personaje maravilloso en el cual, y su familia también, sus tres hijos son músicos, la esposa es la administradora, digamos, la gerente de toda la fundación, la que maneja todo lo que tiene que ver con temas económicos, entonces está integrada la familia, eso, ¿no? Una cosa brutal. Y el tipo, por ejemplo, en la primera orquesta que él tocó fue la de Wilson Manyoma, cuando Manyoma se sale de Fruco y sus tesos, el del preso. El de, oye, te hablo desde la prisión. Él hizo parte de esa banda, pero hay otra contradicción también maravillosa que me encontré en esta historia y es que el tipo tiene una voz portentosa, una voz de tenor muy parecida a la de un cantante del grupo Nietzsche que se llamaba Tito Gómez. Y Calvache fue cantante, pero le tenía miedo a los micrófonos, que es maravilloso. O sea, es la peor condena de un cantante. Le tenía miedo al público. Y termina, y le gustaba siempre nunca figurar. Y ese es el centro de la historia. El tipo nunca figuraba. Entonces, si uno ve, está el trombón atrás y él siempre está atrás. Él siempre quiere estar atrás. Y yo digo por ahí en una parte que él es más del fondo que del frente. Y es una cosa, y así es en la fundación. Y ¿qué más me encontré? No, la historia gira alrededor de la fundación, alrededor de su vida y alrededor de Miranda también. Y por ahí va. Hay algo muy, es que no sé si sean, no quiero ponerle un calificativo, pero algo que noto en esta historia y en las demás, cuando decías lo de que las niñas en la casa o que, porque es que esa decisión por el arte o por la línea artística, bueno, sea la música, la plástica, en ciertos contextos socioeconómicos pareciera estar negada a los niños y a las niñas. Mira que es el asunto de que los niños los quieren, o bueno, cuando se formen y sean adultos, se piensa en estos grupos sociales como que se necesita mano de obra, pero no se piensa que habrá intérpretes de obras artísticas. No se ve, es como una condena hacia un lado y no hacia el otro. Y, y aquí hay un asunto de la resistencia, o sea, como, porque también lo veíamos en la historia de Santiago, de este niño que los papás querían que fuera ingeniero civil, pero no, o sea, y también era trombonista. Y es como la forma en que llega la música a donde jamás se esperó que hubiera concertistas, porque se necesitaba era gente para la obra, para los oficios. Pero el arte también es un oficio y la creación también es un oficio. Y mira que sí es posible, pero también como se hablaba en la historia de Ancuya, de Christopher, con las uñas, porque no es fácil. O sea, lo que hace Carlos Calvache no es, no son los recursos cayendo del cielo, es la voluntad y es esta paternidad que él asume, porque con la historia de Billy es perder un hijo, o sea, es que es la forma en que tú vas pasando por niños y generaciones que vas formando, vas permeando con el arte, que los vas empapando, que los vas encarretando, pero también la línea de vida se va separando de él y esto es algo que a él se le repite constantemente. Él se queda y van pasando sus alumnos. Es un gran personaje. Y ahí te quería preguntar o que nos hablaras de esto, porque es que cuando uno tiene una asignación en periodismo, o sea, le dicen, bueno, vas por esta historia, vas para este lugar, pues uno lleva una idea, pero te encuentras otra cosa.
ibas por una idea de una crónica de una escuela, de una fundación, un contexto donde había un grupo de músicos, pero te encontraste un personaje y eso te cambia completamente el rumbo de la historia. Pacho, toma agua, por favor. No alcanza. Cada media hora. Vea, no, sí, es maravilloso cuando te encuentras un personaje con tanta aristas, ¿no? Y tan auténtico, y que no es una pose, ¿ya? Que el tipo no es una pose, que tú lo ves en la casa de él, ¿no? O sea, es una casa que él termina por volverla conservatorio, pero en vez de que el segundo piso sea para los 3 hijos, es para el pueblo. Entonces, ahí tú ves la calidad del tipo. No haberse dejado contaminar también, porque es que el tipo después terminó tocando ahí cuento, él termina tocando hubo en los años 80, 90, entre 80 y 90 hubo una disidencia del grupo Nietzsche, y esa disidencia se llamó la Orquesta Internacional Los Nietzsches. Entonces los tipos se vestían como Nietzsche, caminaban como Nietzsche y tocaban como Nietzsche, y él terminó siendo el trombonista de eso. Y ese mundo de los músicos, por la cantidad de conciertos o la capacidad de esfuerzo que hace, pues es un mundo muy tocado por la droga. Y que el tipo no se haya profundizado en esas aguas, también dice mucho. Ahí cuento una escena donde él se baja de un bus porque uno de estos grandes artistas comienza a consumir drogas y al tipo no le gusta, y eso lo refleja mucho en la fundación, ¿no? Encontrarse esta gente y como esa esperanza que le da a uno que todavía exista gente que entregue todo por los demás. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos que poner videos ahí, entonces yo tuve que hacer como un rastreo de los videos de ellos, y tú lo ves siempre atrás, tú no lo ves como protagonista nunca, y él es el verdadero, como en palabras musicales, ensamble de esa fundación. Y también hay una cosa maravillosa que es eso de ser un poco diferente, porque pensar que alguien en Miranda, Cauca, va a terminar siendo un trombonista y después va a terminar siendo un maestro de música, porque él después termina estudiando música, es como que fue capaz de lanzarse al agua. Eran 7 hermanos, y de los 7 fue el único que decidió meterse los viajes a Cali, a estudiar todos los días, a devolverse de noche, a tener que llegar al terminal de Cali, porque de Jamundí, de Miranda salís al terminal de Cali, es más fácil, e irse y caminar 2 horas hasta el conservatorio. Es una cosa todos los días, ¿no? Entonces, un amor por la música maravilloso, y es un tipo que a los 11 años se encuentra con la música, escuchando las reyertas y las papayeras, y se enamora de esto, y no empieza con el trombón. Él termina besando el trombón mucho más tarde, enamorándose del trombón más tarde, que es un instrumento que yo cuento ahí, es un instrumento muy difícil, que es un instrumento que no es protagonista tampoco. Las trompetas son más protagonistas que los trombones, pero los trombones son muy necesarios para darle fuerza a la música. Entonces, encontrarse esa historia de este tipo de 11 años, que además lo que tú dices de las limitaciones de Colombia, y las limitaciones es que al pueblo llega un trombón, y esa es como la gran noticia, que llegue un trombón, y que el trombón no es de él. Y él después, curiosamente, no, ya cuando va a recibir clase a Cali, él compra un trombón que era carísimo. Lo que pasa es que él había sido muy trabajador y logró comprarlo a cuotas. Y ese trombón lo tiene ahorita. Ese trombón lo vendió y comenzó a rotar por muchos músicos.
y ese trombón el tipo lo tiene como su primer trombón. Y es una cosa divina, y encontrarse en la fundación la cantidad de instrumentos que hay en esa fundación es una cosa maravillosa. O sea que sí, la inversión que él se ha ganado en los proyectos del Ministerio de Cultura y estos proyectos de Sonidos para la Paz sí se ve ahí. O sea, no es que se Sí. gastó eso, yo digo por ahí que no convierte que los recursos no los convierte en vino, sino que sí los convierte en instrumentos. Y esos instrumentos le cambian la vida a estos niños, se las cambian totalmente. Es que ustedes vieran esa felicidad de estos chiquitos. Y hay otra cosa, hay toda esa transición. Ahí, por ejemplo, hay un grupo que entra a los 4 años, entre los 4 y 3 años. Yo le pregunté a él, ¿a qué edad debería uno meter a un hijo a la música? Y dice, entre más temprano mejor, porque si no te los arrebata cualquier distracción. Y hay niños que entran a los 4 años a aprender y esos niños han salido siendo maestros de música. Es una cosa impresionante. Y la relación que tiene este tipo, la relación que tiene ahora la música, digamos, sí está más alejada un poco de las drogas y en una parte también donde o sea, Miranda, yo fui un domingo, yo llegué a las 7 de la mañana allá a Miranda. Entonces tú a las 7 de la mañana, cuando te bajas y caminas calles, tú ves la gente en Guayabada y entrándose de la rumba. Y se ve mucho, yo digo que sí, también se ve mucho permeado del narcotráfico. Entonces, que este señor le esté arrebatando a ese mundo fácil a todos estos niños y a jóvenes, ya adultos, es una cosa impresionante, es una cosa maravillosa que uno pensaría que no existe, pero sí, sí está. Bueno, esta es una pregunta con editorial y un poco de contexto. Pues para que nuestra audiencia sepan, esto que hemos estado haciendo nosotros en las últimas 5 semanas es financiado por el Ministerio de Educación, de Cultura, ¿ya? Las crónicas que hemos escrito, los viajes que hemos hecho, y yo creo que esto es clave, pues que las audiencias lo sepan, no solo frente a este proyecto, sino frente a todos los proyectos que publiquemos nosotros en Casa Macondo, que tengan financiación del sector público, el sector privado. Si ustedes entran a nuestras crónicas, a nuestros trabajos, es lo primero que le advertiremos a las personas, a los ciudadanos. Este trabajo fue financiado por el Ministerio de Cultura. No por allá abajo, ni en letra pequeña, ni con un asterisco, no, arriba se lo decimos. Consideramos que ponerlo abajo incluso es hasta un engaño, o es, no un engaño, es, no es decirle a la gente como de entrada que esta lectura que usted va a hacer es financiada por el Ministerio de Cultura. Y eso pues nos parece a nosotros clave en la apuesta por la transparencia que nosotros nos hemos propuesto en Casa Macondo, porque así lo queremos, pero además porque somos el primer medio de América Latina que fue certificado con algo que se llama el JTI, que es el Journalism Trust Initiative, la iniciativa del periodismo confiable. Casa Macondo es un medio de comunicación confiable porque si ustedes entran a nuestra página, en la parte donde dice Somos, ahí desde Somos ya les decimos quiénes somos los socios de Casa Macondo, quiénes estamos al frente de Casa Macondo, y más abajito les contamos cómo nos financiamos, que hasta el momento hemos recibido muy poco dinero y hemos donado nuestro tiempo, y lo poquito que hemos recibido, ahí le contamos de quién lo hemos recibido y cómo lo hemos gastado, ¿ya? Y además les contamos los conflictos de intereses si es que hay de nosotros los socios. Todo eso está ahí en la parte de Somos. ¿Por qué menciono esto? La semana pasada, una senadora de la República interpuso una acción de tutela contra 15 medios de comunicación. Yo dudo de las intenciones de esta senadora, la verdad, de la senadora Isabel Zuleta, ¿sí? Más que todo le cae a los medios que la han investigado, que la han puesto en evidencia, ¿sí? Entonces ella les envía un derecho de petición solicitándoles, diciéndoles, oiga, necesito que me diga quiénes están detrás de cada medio de comunicación, más que todo dirigido a los grandes medios, pero hay otros medios ahí también digitales, y cuénteme cómo se financian. Estos medios decidieron no responder, decir, no le vamos a responder esto porque esto atenta contra la libertad de prensa. Bueno, yo no voy a entrar
a Casa Macondo no le llegó ese derecho de petición, donde le hubiera llegado, le hubiéramos respondido así pues de frente, mire, aquí está todo incluso publicado, absolutamente todo en esta autoevaluación que hicimos del JTI, ahí está todo, y aquí no tenemos ningún problema en entregar la forma como nos financiamos, lo poco que hemos recibido, y si recibiéramos miles de millones de pesos también lo pondríamos ahí, porque es un trabajo honesto y siempre contamos quiénes son los que nos financian. Los medios también tienen derecho a decir, no vamos a responder esto atenta contra la libertad de prensa y otro montón de cosas que le dijeron a la senadora, y la senadora pues ha interpuesto una acción de tutela que vamos a ver cómo, pues, cómo resulta, ¿sí? Yo sí creo que nosotros como medios de comunicación, al exigir transparencia de los otros, también deberíamos ser transparentes nosotros mismos. O sea, ¿cómo le exigimos transparencia a los políticos y que por favor publiquen sus declaraciones de renta, sus declaraciones de conflictos de intereses? Y estamos detrás de eso todos los días. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? O sea, los medios de comunicación y los periodistas como guardianes de la democracia seríamos los primeros que tendríamos que ser transparentes frente a esos procesos. No estoy diciendo que los colegas no sean transparentes, sus motivos tendrán para negarle a la senadora el acceso a esa información. Repito, porque sus intenciones no son claras. Ella dice que es que ella quiere saber que es propaganda y que es información comercial. Ojalá le exigiera lo mismo a RTBC, que es un canal de propaganda de este gobierno, y del anterior gobierno también lo usaron para propaganda. RTBC yo creo que lo tendríamos que rescatar en algún momento de las garras del gobernante de turno, y no solo RTBC, todos los medios de comunicación. Los medios regionales. Teleantioquia depende del gobernador, Telemedellín depende del alcalde. Eso en algún momento debería cambiar, deberíamos aspirar a lo que hacen algunos medios de comunicación internacionales, la BBC, que es público, pero que es público porque lo financia los ciudadanos, pero es completamente independiente del gobierno. Hay una junta directiva que es completamente independiente. Cuando lleguemos a eso podremos hablar de verdad de la independencia de estos medios públicos, que no existe. Pero la senadora no pregunta pues por eso, por RTBC y la propaganda de RTBC, sino que se queda en los otros medios que de cierta forma pues la han cuestionado a ella. Entonces, sus razones tendrán. No conozco los pormenores del derecho de petición y de la acción de tutela, pero es un caso interesante. De pronto los vas a conocer pronto, porque después de esta publicación no los van a pedir, pero pues responderemos. No, sí, y es que lo tienen que pedir. Por eso digo, en la parte de somos, ahí está absolutamente todo. ¿Quiénes somos los socios? ¿Qué otras empresas tenemos o de qué otras empresas participamos? Ahí está absolutamente todo, ¿ya? Entonces, todo esto lo digo para decirles que este proyecto de Sonidos para la Paz, esto que hemos presentado en estas 5 crónicas, que hemos viajado por el país, fue financiado por el Ministerio de Cultura, y que lo decimos en cada crónica en la parte de arriba, ¿ya? Juan, pero es muy importante decir que el hecho de que sea un proyecto financiado no significa que los contenidos sean direccionados. No, totalmente, y revisados por ellos. Y revisados, ellos no tuvieron nada que ver. Editoriales de nosotros completamente, no tuvieron nada que ver con lo que publicamos nosotros, y eso tampoco hará o nos condicionará a nosotros para publicar investigaciones contra este gobierno, que ya lo hemos hecho. Hemos publicado pues algunas historias, algunas investigaciones que dan fe de la inmoralidad pública de algunos personajes, tanto de este gobierno como de otros gobiernos, ya. O sea, esa discusión pues nadie nos podría cuestionar por eso. Pero hago otra introducción para preguntarte entonces, Pacho, ¿en qué consistió el apoyo del Ministerio de Cultura a esta escuela, a esta banda, a estos músicos, a estas personas que reciben el trombón, como lo decía vos, lo hermoso que es esperar un trombón? Como exactamente en qué consistió ese apoyo del Ministerio de Cultura, cómo se recibe ese apoyo, cada cuánto, no sé, qué pudiste sacarles o qué te pudieron contar del apoyo directo del Ministerio de Cultura. No, en este caso a la fundación como tal, no. En este caso es a la formación de, digamos, maestros de sonido o directores de sonido. Más que todo diríamos maestros de sonido, un poco, o maestros musicales, que vienen siendo empíricos, y lo que hace, como está vinculado Calvache ahí, es educándolos y enseñándoles música para que ellos enseñen en sus instituciones. Entonces el tipo, en la primera temporada de Sonidos para la Construcción de Paz, lo llamaron en septiembre del 2022,
y él logró armar un equipo entre Valle y Cauca de 82 personas. Esas 82 personas todas tienen que ver con instituciones educativas. Entonces terminan formándolas en educación musical. Y ellos terminan formando a los chicos que tengan a su haber. El año pasado cambió y él terminó por ser, él terminó, ya no le di, él no terminó dirigiendo todo eso, como administrando todo eso, sino que él ya pasó a hacer otra cosa que se llama un sabedor musical. Y él también tiene que formar a otras, ir casi que de municipio en municipio en el norte del Cauca, formando a nuevos directores de orquesta y sí, directores de orquesta y viendo bandas también cómo están, cómo van esas bandas y qué podrían mejorar y esto. En este caso no, a la fundación directamente no, pero sí él ha tenido mucho que ver con otros proyectos en otros gobiernos, con el ministerio y sí, sí le han dado pues para comprar instrumentos y todo eso. Hay algo, retomando lo que nos venías contando de los instrumentos, que es una historia, también es que se unen mucho las historias en este viaje polifónico, y es conseguir el instrumento. Un instrumento musical no es barato. Y pues yo en algún momento les he mencionado, yo tengo familia de músicos y esto es toda una historia. O sea, por ejemplo, cuando, digamos, el Conservatorio de la Universidad de Antioquia, los estudiantes que llegan, porque la carrera de música pues tiene primero sus años de conservatorio, es una carrera que dura 10 años, por eso lo ideal es empezar desde muy jóvenes para que cuando estés en grado 11, pues ingreses ya al periodo universitario. Pero los instrumentos, al ser una universidad pública, pues están ahí, son prestados, pero no es lo mismo tener tu propio instrumento. Entonces yo recuerdo mucho la historia de muchos músicos en la Universidad de Antioquia que tenían su instrumento por parte de la universidad, y entonces es tener un cubículo, pedir prestado el cubículo. Entonces el de piano pues está casi que jodido si no tiene piano en su casa, porque no, esto es un instrumento que no puedes llevar contigo. Hacer la rifa para poder conseguir el saxofón, para comprarte el bajo, pues y hay instrumentos que ya son más complejos. Ahora con todo, pues, con el Medellín ha sido una ciudad tanguera, pero no había tenido tantos músicos, intérpretes de bandoneón. Los bandoneones no se fabrican, o sea, conseguir un bandoneón es casi que conseguir una herencia de un bandoneón. Entonces, cuando tú dices que un trombón llegue a Miranda, después de que nos cuentas qué es salir de Miranda hasta Cali para poder ir a una clase, esto puede ser tan atravesado, tan accidentado como la misma geografía colombiana. Así como cuando llegaban los órganos para las grandes catedrales, como el órgano que iba para Buenos Aires, Argentina, y se quedó en la metropolitana de Medellín, que son unas cosas gigantes, que eso entraba a lomo de mula. Estamos hablando de 100, 200 años atrás. Hoy todavía, con todas las tecnologías, con todas las posibilidades, que un trombón llegue a un municipio de Colombia puede ser una gran hazaña. Y una creo gran que noticia. sí, claro, como cuando dicen que la noticia en Europa es no que un perro muerde a alguien, sino que un hombre muerde a un perro. Acá es como llega un instrumento, es como conocer el hielo. O sea, son cosas que para uno pueden ser muy comunes, muy normales. Tener una tienda de música, por ejemplo, en la Séptima, que están todas las tiendas de música y está todo ahí, digamos que para los músicos, desde las cuerdas hasta las pajuelas, las baquetas, todo. Y no alcanzamos a imaginar qué significa que llegue, que a un joven en Miranda se le dañe una cuerda del violín. Y bueno, es que no es ir a Hit Musical a comprar la cuerda del violín, o sea, es como, y creo que eso es lo que cuentan estas historias, como la música es tan poderosa que hasta en estos contextos sociales y geográficos hay una, yo lo insisto porque me gusta mencionarlo desde ahí, es la forma de resistir a lo que, digamos, el destino ha dicho que tienes que ser.
Sí, eso es lo que, eso era lo que yo te decía un poco antes, para terminar de animar a la gente que lea. Este es un acto de resistencia lo que hizo él, porque no, él no se quedó con los, digamos, con los oficios cercanos. Él vio cruzar por el parque del pueblo un trombón y se fue detrás de ese trombón. ¿Y qué es eso? Y, y se enamoró de eso y voy a luchar por este amor, para seguirlo besando toda la vida. Entonces, y pregunta, y es un niño a los 11 12 años, ¿dónde puedo aprender esto? No, en Cali es la única manera. Ah, bueno, yo me voy para allá a buscar. Cuando me gradúe me voy para allá y también no alcancé a contar, es que es una historia muy grande y teníamos poco, de hecho creo que salió larga, pero está bien. Y no alcancé a contar que el tipo iba a ser futbolista y jugó con Oscar Córdoba y todo, pero no, la pasión de la música lo jaló y creo que este tipo está haciendo. Y esa era una reflexión, mira, que teníamos allá que él me había dicho, Pacho, yo no me había dado cuenta de eso. Entonces yo le decía, porque resulta que hace poco en un avión me tocó al lado de un músico que iba a Bogotá al festival no, no es festival de orquesta, sino el festival de música religiosa en Popayán. Iba la, no sé si la filarmónica o la, ¿cómo se llama la otra? Es que se diferencian, La ¿no? sinfónica. Sí, la sinfónica o la filarmónica de las dos, no sé cuál de las dos iba para Popayán. Y yo le pregunté a este tipo, ¿usted cuánto se gana? El tipo era un violinista y me dijo un salario ridículo, o sea, un salario muy bueno, muy interesante. Yo le dije, oiga, yo hubiera estudiado mejor música. Y él me dijo, no, y aquí esto es hasta que yo me jubile, porque me lo paga el Estado y tal, y yo no sé qué. Y por ejemplo, cuando hablaba con Calvache, el tipo me decía, hay veces yo no, o sea, el hijo de él, por ejemplo, ahorita tiene banda, han visto que ahora se ha puesto de moda las bandas mexicanas, estas que vienen con esos Las de instrumentos. regional. Ajá, se han puesto de moda y él tiene una banda de esas y dice, mi hijo no da abasto. Y lo que le está sucediendo a mi hijo me pasó a mí también en orquestas. Uno no da abasto. Uno tiene que parar y decir no. O sea, trabajo para un músico hay como un berraco. Pero entonces yo le decía que la aspiración en Miranda y en el norte del Cauca es ser futbolista. Pero resulta que si tú no eres un futbolista destacado a los 30 años, se te acaba tu carrera. Y muchos de los futbolistas que digamos que resonaron, hablándolo en términos de sonidos, resonaron mucho, terminan por quedarse sin nada a los 35 años, o sea, no ahorraron. Pero lo que pasa, y esa carrera del fútbol es una carrera que no va más allá de los 35. Pues acuérdense que Farid Mondragón hizo récord por tapar y que lo metieron 5 minutos por tapar a los 41 años. O sea, no es una carrera. En cambio, la música es para toda la vida. Es para toda la vida. Te tienen que arrancar los dedos para que tú no lo hagas. Y es una carrera que tiene trabajo, que uno pensaría que no, pero los músicos, estos músicos de orquesta son apetecidos. Entonces, por ejemplo, la escena de que llega Manyoma, ¿dónde va a buscar su músico? Lo va a buscar al Conservatorio de Bellas Artes de Cali. Y entonces le dicen, aquí hay 4 trombonistas, pero hay 3 que ya están ocupados y solo queda uno y es un principiante. Voy a ir a escucharlo tocar y era este chico, y lo escuchó y quedó, le dijo, venga, usted tiene que tocar en mi grupo. Y el tipo decía, entonces lo pedía la misma gente, lo pedían los nichos internacionales, entonces yo le decía, mire que usted ojalá pudiera hacer este tipo de conversaciones en TikTok y esto, de que los chicos piensan que la gran oportunidad es el fútbol y el fútbol es la peor de las oportunidades porque no es una carrera para toda la vida, en cambio la música sí, la música no te la, o sea, mira pues yo veía ahí las bandas en los videos que me metí a verlos a ellos y ellos, primero está la de Popayán y después sigue otra, pero están señores ahí tocando una cosa maravillosa y viven de eso.
Claro que en el deporte pues hay un después, pero no es precisamente la ejecución, ellos van pasando a otras etapas en la dirección técnica, en la administración deportiva o hasta en la Pero son presentación. poquísimos. Con muy pocos, claro, pero es porque la exigencia física acaba el cuerpo, que es la herramienta del deportista. Pero mira que en estos días vi un video de Blanca Uribe y de Teresita Gómez, las dos al piano, pues que tienen más de 80 años, y es eso, o sea, mientras respiren y tengan su instrumento, en el caso de ellas, ese es el piano, pero son sus manos y sus pies para los pedales, pues ahí están. De hecho, me gustó mucho la frase que pusieron porque dijeron, este sí era el más 57 que quería Colombia. O esta semana que murió Leonor González Mina, la negra grande de Colombia. O sea, yo creo que crecimos viéndola y toda la vida, una mujer que desde sus 18 años se unió al grupo de los hermanos Zapata Olivella y puso el nombre de Colombia, que además hay algo que me gusta mucho de esto y es que en Sonidos para la Paz, en este viaje polifónico hemos podido ver como todo el espectro musical, o sea, no solamente o la clásica o el folclore, está todo, porque a veces pensamos como en esa mirada civilizatoria de que bueno, entregarle un instrumento a un niño para que no tome un arma y no sé qué, y es como, bueno, pero hay cierta clase de música, ¿no? Es el asunto de también mirar de dónde venimos, qué somos y qué nos constituye como en esa identidad colombiana y latinoamericana, que, que pues al ser un lugar a donde llegaron tantas culturas y ya había muchas culturas establecidas, pues eso se ve reflejado en esta producción artística que tienen los niños y las niñas o los adultos en el caso de la cárcel de Villahermosa donde estuvo Diana María Pachón. Entonces ahí está el cierre de este viaje polifónico que estuvo a cargo de Pacho Escobar. En el sitio web de Casamacondo ustedes van a encontrar una pestaña que dice especiales y en esos especiales están los que hemos hecho hasta ahora y está este del viaje polifónico por Colombia, que como les contaba Juan Pablo, es un proyecto de 5 crónicas que tuvo financiación del Ministerio de las Culturas y eso se los tenemos aclarado en el inicio de cada una de estas crónicas. Y no sé si Juan le quiera preguntar algo más o pues yo quiero mencionarles otra historia que tuvimos esta semana. No, por favor, adelante. Pues solamente voy a hacer la mención para que la busquen y la lean, que está muy buena, sobre todo pues a quienes hacen parte del extenso grupo de la producción literaria, de esta cadena del libro, pues que abarca tantos roles y perfiles. Juan Fernando Incapié, que es editor y escritor, se estrenó en Casa Macondo, porque nosotros somos una casa de puertas abiertas, y nos deja una columna que se llama Lee y sigue a tu manera. Y entre paréntesis, pero no jodas tanto. Y él cuenta la historia de alguien que le pidió que le evaluara un manuscrito y todo lo que él se demoró en responderle y pues esta historia de yo te mando un manuscrito porque eres editor y uno ve pues como este drama de la espera y de la esperanza que tienen las personas que quieren escribir, hace una reflexión sobre los clubes o los talleres de escritura creativa que ahora yo, pues en estos días yo le decía a Paco Ignacio Taibo que porque él hablaba como que uno patea una piedra y sale un escritor y no sé qué, pero entonces yo también le decía que uno patea una piedra y sale un club de lectura, pero uno patea una piedra y sale un taller de escritura creativa, o sea, ahora todo el mundo tiene un taller de escritura creativa, hay maestrías en escritura creativa y entonces en esta columna él hace la reflexión sobre estos espacios de enseñanza, a ver si el talento se enseña o qué es lo que se enseña en un taller de escritura creativa. Así que ahí está esta columna publicada esta semana en Casa Macondo de Juan Fernando Incapié, que no nos pudo acompañar, pero no quería dejar de hacer la mención. Y las dos historias que corrieron por cuenta de Pacho fue El Destino Pacho, porque la de Melbach yo creo que iba la semana pasada, pero pues no, iba hace 3 semanas, más o menos. Imagina, o sea, se va acomodando, pues nosotros como les hemos dicho a ustedes, hacemos periodismo sin afán, las historias salen cuando están y si están y pueden esperar, pues nosotros vamos ahí con tranquilidad, pero a todos se le da espacio acá y
y es este abanico de historias de personajes, de lugares que pasan por Casa Macondo. Y quiero aprovechar otra cosa para volver a agradecerles a quienes han entrado a nuestra Vaki y han dejado su aporte para Casa Macondo. Ya son como 38 aportantes. Les estamos muy, muy agradecidos porque significa que confían en el periodismo que hacemos en Casa Macondo. Y pues, dicho eso, Juan Pablo y Pacho, muchas gracias por haber estado acá. Ya es hora del vaso de agua tibia de Pacho. No, Diga, Juan. No, que feliz comienzo de diciembre, o sea, ya esto se acabó prácticamente, ya 2024 comienza la cuenta regresiva, ¿no? ¿En qué emisora es la que hacen la cuenta regresiva? Pero esa empieza desde septiembre, ¿no? Desde septiembre empieza, pero pues ahora en diciembre se agudiza. Y bueno, no, 2025 vamos con toda, o sea, 2025 vamos con toda en Casa Macondo, les tenemos un súper especial muy grande, muy grande, de baldíos, los baldíos, a quienes le han entregado baldíos en Colombia. Vamos a revisar las 109.632 resoluciones con las cuales el gobierno colombiano le ha entregado baldíos a ciudadanos. Vamos a ver si esos baldíos han sido entregados a las personas que tienen el derecho a acceder a ellos, o si han sido entregados a grupos económicos, a poderosos, a políticos, en fin. Vamos a meternos duro con la rama judicial, con los magistrados, las magistradas de todo el país, a revisar todos esos procesos judiciales que hay contra ellos, las declaraciones de conflictos de intereses, declaraciones de renta. Vamos a meternos duros con los directores de las cárceles de Colombia. Queremos hacer un gran especial de quiénes son los directores de esas cárceles y qué procesos también tienen, ¿sí? En fin, seguiremos obviamente con la investigación de la pederastia en la Iglesia Católica, pero la vamos a ampliar un poco a la pederastia en otras iglesias evangélicas, cristianas, pentecostales, testigos de Jehová. Nos parece clave seguir investigando esto. Ojalá tuviéramos más dinero y más recursos y más gente que nos ayude para hacer esa investigación a larga escala, o sea, investigar qué ha pasado en las escuelas, en los colegios, en los Boy Scouts, pero bueno, poco a poco ahí vamos sacando adelante estas investigaciones que creemos nosotros son de interés público. Y no, tenemos muchas cosas en mente, muchos sueños, así que reitero esa invitación que les acaba de hacer Catalina, apóyennos desde 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, lo que tenga, lo que quiera. Nosotros sabemos que la gente que nos ha donado da de lo que tienen y no de lo que les sobra, y eso es muy bonito, o sea, dan de lo que tienen y no de lo que les sobra. Entonces, apoyarnos, que en 2025 vamos con unos grandes especiales aquí en Casa Macondo. Y además, pues, de todo lo de investigación y denuncia, pues también está toda nuestra producción cultural, de crítica, de literatura, que también hace parte de Casa Macondo. Y eso es 2025, pero nuestro gran cierre de 2024 será otra vez la segunda edición de nuestro especial de los 50 mejores libros del año, que ya estamos finalizando este especial para que ustedes ahí se antojen de más lecturas y conozcan qué fue lo que leímos. Muchas personas, entre críticos, editores, periodistas, escritores, ilustradores, que estuvimos leyendo, y de ahí salió esta lista de los 50 mejores libros de 2024. Y es impreso, ¿no? Va a ser digital e impreso. Vamos a tener una separata, bueno, un impreso que vamos a tener en librerías y en muchos lugares para que ustedes puedan ver, y obviamente en el portal también estará todas las 50 reseñas y dos textos de largo aliento, un testimonio y un reportaje, y no les voy a contar más. Entonces, espero que esto hablemos muy pronto aquí en Somos Historias. Juan y Pacho, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias, chao. Chao.